Bienvenidos de nuevo a Historias del Duque Nobles. Hoy os contaré una historia que desafiará todo lo que creéis saber sobre el honor, la lealtad y la pasión prohibida. Un duque respetable, una mujer que guardaba el secreto más peligroso de su vida, y una tentación que destruiría todo lo que habían construido. Si sois nuevos en nuestro canal, suscribíos ahora mismo, porque lo que está a punto de revelar cambiará para siempre la vida del duque Sebastián de Valmont. Octubre de 1851, Château de Valmont, Valle del Loira, Francia. El duque Sebastián de Valmont era conocido en toda Francia como el ejemplo perfecto de la nobleza honorable, justo, devoto y absolutamente irreprochable en su comportamiento. A los 38 años, había dedicado su vida entera a restaurar el honor de su apellido, después de los escándalos que había protagonizado su hermano menor, Philippe, quien había muerto 5 años atrás en un duelo por una cuestión de honor. Sebastián era un hombre de impresionante presencia física alto, de complexión atlética forjada por años de esgrima y equitación militar. Sus cabellos castaño oscuro, siempre perfectamente peinados hacia atrás, enmarcaban un rostro de facciones nobles y regulares. Sus ojos color ámbar, penetrantes e inteligentes, reflejaban la seriedad con la que se tomaba sus responsabilidades. Vestía siempre con elegancia sobria, pero impecable, levitas de corte perfecto, camisas de lino inmaculado con altos cuellos almidonados, y chalecos bordados con el escudo familiar. Esa mañana de octubre, Sebastián se encontraba en su despacho, revisando los libros de cuentas de sus extensas propiedades. El castillo de Valmont era una joya arquitectónica del siglo XVI, con sus torres puntiagudas reflejándose en las aguas tranquilas del río que bordeaba la propiedad. Los jardines franceses, diseñados por Lenotre 2 siglos atrás, se extendían en perfecta simetría hasta donde alcanzaba la vista. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cálculos. Era su mayordomo, Marcel, un hombre mayor que había servido a la familia durante más de 40 años. «Excelencia», anunció Marcel con su habitual formalidad, «hay una dama que solicita audiencia. Dice ser la viuda de vuestro hermano Philippe». La pluma de Sebastián se detuvo en el aire. Sus ojos se clavaron en los del mayordomo con una intensidad que hizo que el anciano se removiera incómodo. «¿Cómo habéis dicho? La señora afirma llamarse Marguerite de Valmont. Lleva luto riguroso y tiene con ella a una niña pequeña». Sebastián sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Philippe nunca se había casado. De eso estaba completamente seguro. Su hermano menor había sido un libertino, un jugador, un mujeriego que había manchado el nombre de la familia con sus escándalos. Jamás había mencionado matrimonio alguno, y mucho menos un hijo. «Hacedla pasar al salón azul», ordenó Sebastián, su voz controlada a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Y que nadie más se entere de esta visita». Marcel se inclinó y se retiró, dejando a Sebastián solo con sus pensamientos turbulentos. Se acercó a la ventana que daba a los jardines, intentando poner orden en su mente. Si esta mujer decía la verdad, si Philippe realmente se había casado en secreto, las implicaciones serían devastadoras. Significaría que había un heredero legítimo de los Valmont. Una verdad que podría cambiar todo el orden sucesorio. Pero algo más lo inquietaba profundamente: la curiosidad. En 5 años de luto por su hermano, nadie había mencionado jamás a una esposa. ¿Por qué aparecía ahora? ¿Y por qué había esperado tanto tiempo para reclamar su lugar en la familia? Con paso decidido, Sebastián se dirigió al Salón Azul, preparándose para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. El Salón Azul era una de las estancias más elegantes del castillo, con sus paredes cubiertas de seda azul pálido y muebles dorados del período Luis XV. Grandes ventanas francesas permitían que la luz dorada del otoño bañara la habitación,
creando un ambiente de refinada elegancia. Cuando Sebastián entró, se detuvo en seco. La mujer que estaba de pie junto a la ventana era de una belleza tan extraordinaria que por un momento le robó el aliento. Aparentaba unos 25 años, de estatura mediana, pero con una figura perfectamente proporcionada que su vestido de luto de seda negra no conseguía ocultar. Sus cabellos, de un rubio dorado que capturaba la luz como hilos de oro puro, estaban recogidos en un peinado sencillo, pero elegante, bajo un pequeño sombrero de viuda. Su piel era de una palidez perfecta, como porcelana fina, y cuando se volvió hacia él, Sebastián se encontró mirando los ojos más hermosos que había visto en su vida. Grandes, de un azul profundo como el mar en una noche de tormenta, enmarcados por pestañas largas y oscuras. «Excelencia», dijo la mujer con una voz suave y musical, haciendo una reverencia perfecta. «Soy Marguerite de Valmont. Gracias por recibirme». Junto a ella, agarrada tímidamente a las faldas del vestido negro, había una niña de aproximadamente 4 años. La pequeña tenía los mismos cabellos dorados de su madre, pero sus ojos eran inconfundiblemente de los Valmont, ámbar dorado, exactamente como los de Sebastián y como habían sido los de Philippe. «Señora», respondió Sebastián, inclinándose levemente, «perdonad mi sorpresa, pero debo confesar que desconocía por completo la existencia de un matrimonio entre vos y mi hermano». Marguerite bajó la mirada como si la confesión la avergonzara. «Fue un matrimonio secreto, Excelencia. Philippe, vuestro hermano, insistió en que nadie debía saberlo. Dijo que había demasiados enemigos que podrían usar esa información en su contra». Sebastián estudió el rostro de la mujer, buscando signos de engaño, pero no encontró nada más que una tristeza profunda y genuina. «¿Y la niña? Celeste», murmuró Marguerite, posando una mano protectora sobre la cabecita rubia de la pequeña. «Es hija de Philippe, vuestra sobrina». El parecido era innegable. La niña tenía no solo los ojos de la familia, sino también la forma característica de la barbilla y la nariz respingona que Sebastián recordaba en Philippe cuando era niño. «¿Por qué habéis venido ahora?», preguntó Sebastián, luchando por mantener su compostura. «Han pasado 5 años desde la muerte de mi hermano». Marguerite se acercó a uno de los sillones tapizados en seda azul, con movimientos gráciles que hablaban de una educación refinada. «Porque ya no puedo mantener más tiempo esta farsa», admitió, su voz quebrándose ligeramente. «Durante estos 5 años he vivido como una viuda pobre en una pequeña casa en Normandía, sosteniendo a Celeste con las pocas joyas que Philippe me había regalado. Pero se han agotado mis recursos, y mi hija tiene derecho a conocer su verdadera herencia». Sebastián se acercó lentamente, como si temiera que la mujer fuera una aparición que podría desvanecerse. «¿Tenéis pruebas de este matrimonio?». Marguerite asintió, abriendo un pequeño bolso de terciopelo negro que llevaba consigo. Extrajo un documento doblado y amarillento, y un anillo de oro con el sello de los Valmont. «El certificado de matrimonio de la parroquia de Saint-Germain-des-Prés», dijo, entregándole los documentos. «Y el anillo que Philippe me dio el día de nuestra boda». Sebastián examinó los documentos con manos que apenas temblaban. La caligrafía era genuina, las firmas parecían auténticas. El anillo era efectivamente el anillo de compromiso tradicional de los Valmont, que había desaparecido de los efectos personales de Philippe después de su muerte. «¿Por qué Philippe mantuvo en secreto este matrimonio?», preguntó Sebastián, alzando la mirada hacia los ojos azules de Marguerite. Una sombra de dolor cruzó el hermoso rostro de la mujer. «Porque yo no era una esposa apropiada para un Valmont», admitió con voz apenas audible. «Mi padre era solo un médico rural. Philippe me conoció cuando fui a cuidar a un amigo suyo que había resultado herido en un duelo. Nos enamoramos perdidamente, pero él sabía que su familia jamás aceptaría a una mujer de mi condición social». La historia tenía sentido.
Philippe siempre había sido impulsivo, romántico hasta la locura. Era exactamente el tipo de cosa que habría hecho casarse en secreto con una mujer hermosa sin importarle las consecuencias sociales. ¿Y qué esperáis de mí?, preguntó Sebastián, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Reconocimiento, respondió Marguerite con dignidad. Para mi hija, ella es una Valmont, tiene derecho a llevar el apellido de su padre, a conocer su herencia. No pido caridad, excelencia, solo justicia. Sebastián observó a la niña, que lo miraba con esos ojos dorados tan familiares. Era imposible negar el parentesco. Necesito tiempo para verificar estos documentos, dijo finalmente. Mientras tanto, os ofrezco hospitalidad en el castillo. Podéis quedaros el tiempo que sea necesario. El rostro de Marguerite se iluminó con una gratitud tan genuina que Sebastián sintió una punzada extraña en el pecho. Gracias, excelencia. No sabéis lo que esto significa para nosotras. Cuando Marcel condujo a Marguerite y a la pequeña Celeste a sus habitaciones, Sebastián se quedó solo en el salón azul, con la mente hecha un torbellino. Si esta mujer decía la verdad, acababa de cambiar toda la línea sucesoria de los Valmont. Pero algo más lo inquietaba, la manera en que su corazón había reaccionado al verla. En 38 años de vida, Sebastián nunca había experimentado una atracción tan instantánea e intensa hacia una mujer. Era impropio, era peligroso y era absolutamente inevitable. ¿Podéis imaginar la conmoción del duque Sebastián? Una sobrina que no conocía, una cuñada secreta y una atracción prohibida que amenaza con destruir todo, pero esto es solo el comienzo. Si queréis saber cómo se desarrolla esta historia llena de secretos y pasión, suscribíos ahora a Historias del Duque Nobles. Los siguientes días en el castillo de Valmont estuvieron marcados por una tensión que crecía constantemente. Sebastián había ordenado que se tratara a Marguerite y a Celeste con todo el respeto debido a miembros de la familia, pero él mismo mantenía una distancia prudencial, limitando sus encuentros a las comidas formales en el gran comedor. Marguerite había demostrado poseer una educación refinada que desmentía sus humildes orígenes. Hablaba francés con acento parisino culto, conocía literatura, música y arte. Durante las cenas, sus conversaciones eran inteligentes y estimulantes, muy diferentes a las charlas superficiales de las damas de la sociedad que Sebastián frecuentaba. La pequeña Celeste, por su parte, había conquistado rápidamente los corazones de toda la servidumbre. Era una niña vivaz e inteligente, con una personalidad encantadora que recordaba dolorosamente a Philippe en sus mejores momentos. Sebastián se sorprendía observándola jugar en los jardines desde la ventana de su despacho, sintiendo un afecto paternal que no había experimentado nunca. Pero era Marguerite quien perturbaba realmente su paz interior. La viuda de su hermano parecía estar en todas partes, leyendo en la biblioteca cuando él bajaba por sus libros favoritos, paseando por el jardín de rosas cuando él salía a caminar, tocando el piano en el salón de música con una habilidad que lo dejaba hechizado. Era como si el castillo hubiera cobrado vida con su presencia, como si hubiera estado esperando durante años que una mujer hermosa llenara sus salones con risas y música. Una tarde de lluvia, Sebastián se dirigía a la biblioteca cuando escuchó una melodía suave filtrándose desde el salón de música. Se detuvo en el umbral, observando a Marguerite sentada al piano. Vestía un vestido de luto de seda negra que realzaba la palidez de su piel y el oro de sus cabellos. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con gracia natural, interpretando una mazurca de Chopin con una técnica impecable. ¿Puedo escuchar?, preguntó desde la puerta. Marguerite se sobresaltó ligeramente, pero sonrió con timidez. Por supuesto, excelencia. Espero no molestar con mi práctica. En absoluto, respondió Sebastián, acercándose lentamente. Hace años que no se escucha música en este castillo. Es refrescante. Se quedó de pie junto al piano, observando las manos delicadas de Marguerite mientras continuaba tocando.
Había algo hipnótico en sus movimientos, una gracia natural que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. «Philippe me enseñó esa pieza», murmuró Marguerite cuando terminó la mazurca. Decía que era su favorita porque le recordaba a los bailes de su juventud. «Mi hermano siempre tuvo buen gusto para la música», comentó Sebastián, sentándose en una silla cercana, «y por lo que veo, también para las mujeres». El cumplido hizo que Marguerite se sonrojara levemente, un toque de color que la hizo aún más hermosa. «Vuestro hermano era un hombre extraordinario», dijo suavemente, «impulsivo, apasionado, pero con un corazón noble. Me amó con una intensidad que jamás pensé que fuera posible experimentar». Sus palabras despertaron en Sebastián una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. La idea de Philippe tocando a esta mujer, besándola, amándola, le resultaba inexplicablemente perturbadora. «¿Y vos lo amabais a él de la misma manera?», preguntó, antes de poder contenerse. Marguerite bajó la mirada hacia las teclas del piano. «Lo amé», respondió finalmente, «pero Philippe era complicado. Su amor era intenso, pero también destructivo. A veces sentía que me quería más como una posesión hermosa que como a una persona real». La honestidad de su respuesta sorprendió a Sebastián. Había esperado una declaración romántica de amor eterno, no esta reflexión madura y melancólica. «¿Os arrepentís del matrimonio?». Marguerite alzó la mirada, y por un momento sus ojos azules se encontraron directamente con los ámbar de Sebastián. En esa mirada había una profundidad que lo desarme por completo. «Jamás podría arrepentirme», susurró, «porque de ese matrimonio nació Celeste. Pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera conocido a un hombre diferente». La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Sebastián sintió que su respiración se aceleraba, que su pulso se disparaba. Esta mujer, la viuda de su hermano, la madre de su sobrina, lo estaba mirando de una manera que despertaba en él deseos que había mantenido dormidos durante años. «Marguerite», murmuró su nombre por primera vez, abandonando la formalidad. «Sebastián», respondió ella, y su nombre en sus labios sonó como una caricia. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad, conscientes ambos de que estaban cruzando una línea peligrosa. Sebastián se inclinó ligeramente hacia ella, como atraído por una fuerza invisible. Fue el sonido de pasos pequeños corriendo por el corredor lo que rompió el hechizo. Celeste apareció en el umbral, con las mejillas sonrosadas por el juego. «Mamán, tío Sebastián», exclamó la niña con alegría. «¿Estáis escuchando música? ¿Puedo escuchar también?». Sebastián se enderezó bruscamente, como si hubiera sido descubierto en un acto criminal. El momento de intimidad se desvaneció, pero la tensión entre él y Marguerite quedó suspendida en el aire como una promesa peligrosa. «Por supuesto, pequeña», respondió Marguerite, haciendo espacio en el banco del piano para que Celeste se sentara junto a ella. «¿Qué te gustaría escuchar?». Mientras Marguerite tocaba una melodía infantil para su hija, Sebastián observaba la escena con sentimientos contradictorios. La imagen de madre e hija juntas al piano era tan hermosa, tan perfecta, que le dolía el corazón. Pero también le recordaba cruelmente que esta mujer había pertenecido a su hermano, que había llevado a su hijo, que estaba prohibida para él por todos los códigos del honor. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Caminó por su habitación como un animal enjaulado, luchando contra pensamientos y deseos que sabía que eran inadmisibles. Se acercó a la ventana que daba a los jardines, iluminados por la luna llena, e intentó poner orden en su mente. Marguerite era la viuda de Philippe. Era intocable. Su deber como hermano mayor y como caballero era protegerla y cuidar de ella, no desearla con esta intensidad que lo estaba volviendo loco. Pero cuando cerró los ojos, no podía dejar de ver sus ojos azules.
no podía dejar de recordar la manera en que había pronunciado su nombre. No podía dejar de imaginar cómo sería tocarla, besarla, hacerla suya. Se alejó de la ventana con un gruñido de frustración. Tenía que encontrar una manera de controlar estos sentimientos antes de que destruyeran todo lo que había construido. Una semana después de la llegada de Marguerite, Sebastián recibió la confirmación que había estado esperando. El notario que había enviado a París para verificar los documentos regresó con noticias que cambiarían todo. Los documentos son auténticos, Excelencia, informó Monsieur Dubois, un hombre mayor de aspecto severo que había servido a la familia durante décadas. El matrimonio de vuestro hermano con Marguerite Beaumont se celebró efectivamente en la parroquia de Saint-Germain-des-Prés el 15 de marzo de 1846. La niña está registrada como hija legítima. Sebastián asintió gravemente, aunque el alivio que sintió al conocer la verdad fue empañado por otra revelación aún más perturbadora. «Hay algo más, Excelencia», continuó el notario con expresión incómoda. «Durante mis investigaciones descubrí algo inquietante sobre las circunstancias del matrimonio». «¿Qué habéis descubierto?» Monsieur Dubois carraspeó nerviosamente. «Parece ser que el padre de la señora Marguerite, el doctor Beaumont, tenía deudas considerables con ciertos prestamistas poco escrupulosos. Existe documentación que sugiere que el matrimonio pudo haber sido arreglado para saldar esas deudas». Sebastián sintió como si le hubieran propinado un golpe físico. «¿Estáis insinuando que Philippe compró a Marguerite?» «No puedo afirmarlo con certeza, Excelencia, pero las evidencias sugieren que vuestro hermano pagó las deudas del doctor Beaumont justo antes del matrimonio, y hay testimonios de que la joven no conocía a Monsieur Philippe antes de la ceremonia». Sebastián se quedó en silencio durante largos minutos, procesando esta información. Si era cierto, significaba que Marguerite había sido prácticamente vendida a Philippe, obligada a casarse con un extraño para salvar a su familia de la ruina. Explicaría su comentario sobre cómo Philippe la trataba más como una posesión que como a una persona real. «¿Algo más?», preguntó finalmente. «Sí, Excelencia. El doctor Beaumont murió hace 3 años, pero antes de morir confió a su párroco que su conciencia lo atormentaba por haber entregado a su hija a un hombre como vuestro hermano. Al parecer, Philippe no se comportó honorablemente con la señora». Sebastián sintió una furia fría apoderándose de él. Su hermano había comprado a una mujer inocente y luego la había maltratado. La imagen que tenía de Philippe, ya deteriorada por sus escándalos, se hizo pedazos completamente. «Gracias, Monsieur Dubois. Podéis retiraros, y que nadie más se entere de estas investigaciones». Cuando se quedó solo, Sebastián caminó hasta la ventana, observando a Marguerite, que jugaba con Celeste en el jardín. Ahora entendía la sombra de tristeza que a veces cruzaba por sus ojos, la manera cautelosa en que a veces lo miraba cuando creía que no se daba cuenta. Esta mujer no había conocido el amor verdadero. Había sido vendida como ganado a su hermano. Había soportado años de un matrimonio sin amor y luego había criado sola a su hija en la pobreza. Su fuerza y su dignidad la hacían aún más admirable a sus ojos. Esa noche, durante la cena, Sebastián observó a Marguerite con nuevos ojos. Vestía otro de sus vestidos de luto, pero había agregado un broche de perlas que había pertenecido a su madre, un pequeño toque de elegancia que iluminaba su belleza natural. «He recibido confirmación de París», anunció cuando terminaron el primer plato. «Vuestro matrimonio con Philippe ha sido verificado como auténtico. Celeste es oficialmente reconocida como una Valmont». El rostro de Marguerite se iluminó con una alegría tan pura que Sebastián sintió que su corazón se contraía. «Gracias», murmuró, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos.
No sabéis lo que esto significa para mi hija. Significa que es mi sobrina y heredera de una parte de las propiedades familiares, respondió Sebastián formalmente. Pero también significa que vos tenéis derecho a usar el título de duquesa viuda de Valmont. Marguerite negó con la cabeza suavemente. No necesito títulos, excelencia, solo quería que Celeste conociera su verdadero lugar en el mundo. Su humildad la hacía aún más hermosa. Sebastián se obligó a mantener la conversación en términos formales, pero por dentro luchaba contra el deseo creciente de tomarla entre sus brazos y prometerle que nunca más conocería la tristeza. Después de la cena, cuando Celeste ya se había ido a dormir, Sebastián se encontró caminando por la galería de retratos familiares. Los ojos de sus antepasados lo observaban desde sus marcos dorados, como si lo juzgaran por los pensamientos pecaminosos que lo atormentaban. ¿No podéis dormir? La voz suave de Marguerite lo sobresaltó. Se volvió para encontrarla de pie al final de la galería, envuelta en un chal de cachemira negro sobre su camisón blanco. A la luz de las velas que portaba, parecía una aparición etérea. Los pensamientos complicados ahuyentan el sueño, respondió él, acercándose lentamente. ¿Puedo preguntar qué os preocupa? Sebastián la estudió durante un momento, debatiendo internamente si debía compartir con ella lo que había descubierto sobre su matrimonio. He sabido la verdad sobre vuestro matrimonio con Philippe, dijo finalmente. Marguerite palideció visiblemente, pero mantuvo la barbilla erguida con dignidad. ¿Qué verdad? Que fuisteis vendida a él para pagar las deudas de vuestro padre, que no tuvisteis elección en el asunto. Los ojos azules de Marguerite se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. ¿Y eso cambia algo?, preguntó con voz apenas audible. Sebastián se acercó más, hasta que pudo oler su perfume sutil a violetas. Cambia todo, murmuró. Explica por qué a veces os veo tan triste. ¿Por qué a veces parecéis asustada? Mi hermano no os mereció, Marguerite. Nadie debería ser forzado a casarse sin amor. Una lágrima finalmente se deslizó por la mejilla de Marguerite. Philippe no era completamente malvado, susurró, pero tampoco era bueno. Me trataba como a una muñeca hermosa que podía usar según su capricho. Nunca me preguntó qué sentía, qué quería, qué soñaba. La confesión despertó en Sebastián una furia protectora tan intensa que tuvo que cerrar los puños para controlarse. ¿Os hizo daño, físicamente? Marguerite negó rápidamente con la cabeza. No de esa manera, pero hay formas de herir que no dejan marcas visibles. Sin pensar en las consecuencias, Sebastián alzó su mano y con delicadeza infinita secó la lágrima de su mejilla. El contacto los electrizó a ambos. Merecéis ser amada como debería ser amada una mujer como vos, murmuró. Su voz ronca de emoción, con ternura, con respeto, como si fuerais la cosa más preciosa del mundo. Marguerite cerró los ojos al contacto, como si el gesto le causara tanto placer como dolor. Sebastián susurró su nombre como una oración. Dime, respondió él, olvidando toda formalidad. ¿Qué estamos haciendo? Era la pregunta que ambos temían enfrentar. Sebastián dejó caer su mano, pero no se alejó. Algo que no deberíamos, admitió con honestidad brutal, algo que va contra todo en lo que creo, todo lo que represento. Entonces deberíamos parar, murmuró Marguerite, pero no hizo ademán de alejarse. Sí, acordó Sebastián, deberíamos, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron así, en la galería llena de sombras, mirándose a los ojos, conscientes de que estaban al borde de cruzar una línea que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podéis sentir la tensión entre Sebastián y Marguerite? La atracción prohibida está a punto de explotar. Pero ¿qué secretos guarda aún esta historia? ¿Se atreverán a desafiar todas las convenciones sociales? Suscribíos a Historias del Duque Nobles para descubrir cómo continúa esta apasionante historia.
2 semanas más pasaron en una tensión constante que parecía electrificar el aire mismo del castillo. Sebastián y Marguerite se movían alrededor del otro como dos planetas atrapados en una órbita peligrosa, acercándose cada vez más, pero luchando contra la fuerza gravitacional que los atraía. Los sirvientes del castillo habían comenzado a susurrar. Era imposible que no notaran las miradas cargadas de significado, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguien entraba en la habitación, la manera en que el duque parecía encontrar excusas para estar cerca de la hermosa viuda. Marcel, el fiel mayordomo, se había acercado discretamente a Sebastián una mañana. «Excelencia», había murmurado con la familiaridad que le daban sus años de servicio. «Permitidme hablar con franqueza. Los criados empiezan a comentar sobre vos y la señora Marguerite. Sería prudente mantener más distancia». Sebastián había recibido la advertencia con una expresión sombría, sabiendo que Marcel tenía razón, pero sintiéndose incapaz de seguir su consejo. La crisis llegó una noche tormentosa de noviembre. Una tormenta de invierno azotaba el valle del Loira con vientos huracanados y lluvia torrencial. Sebastián se encontraba en su despacho, intentando concentrarse en la correspondencia, cuando escuchó un grito ahogado proveniente del ala donde estaban alojadas Marguerite y Celeste. Sin pensarlo 2 veces, corrió por los corredores hasta llegar a la habitación de Marguerite. La encontró sentada en la cama, con Celeste entre sus brazos, ambas temblando visiblemente. «¿Qué sucede?», preguntó inmediatamente. «La ventana», murmuró Marguerite con voz temblorosa. El viento la abrió de golpe. Celeste se asustó mucho con el ruido y el frío. Sebastián se acercó a la ventana, que efectivamente se había abierto por la fuerza del viento. La lluvia había empapado parte de la habitación, y el frío nocturno se filtraba por la abertura. Luchó contra la ventana para cerrarla, finalmente consiguiendo asegurarla contra los elementos. Cuando se volvió, vio que Celeste se había calmado, pero que Marguerite seguía temblando, no solo de frío sino de algo más profundo. «Las tormentas me aterran», admitió Marguerite con voz apenas audible. «Desde que era niña. Philippe solía, cuando había tormentas, él se enfadaba si yo mostraba miedo. Decía que era una debilidad impropia de una Valmont». La confesión despertó en Sebastián una ira sorda contra su hermano muerto. ¿Cómo había podido ser tan cruel con esta mujer extraordinaria? «¿Celeste puede dormir en vuestra habitación esta noche?», preguntó la niña de repente, mirando a Sebastián con sus grandes ojos dorados. «Mamán tiene miedo de la tormenta». Sebastián miró a Marguerite, que se había sonrojado profundamente por la observación directa de su hija. «Por supuesto», respondió, «pero mi habitación está bastante lejos. ¿No sería mejor que yo me quedara aquí, en el sillón, para asegurarme de que la ventana permanezca cerrada?» La oferta era escandalosa según todos los códigos sociales, pero las circunstancias eran excepcionales. Marguerite lo miró con una mezcla de gratitud y algo más peligroso. «Sí, no os importa», murmuró. Sebastián se acomodó en el sillón junto a la chimenea, mientras Marguerite y Celeste se acurrucaban en la gran cama de dosel. La niña se durmió rápidamente, agotada por el susto, pero Marguerite permanecía despierta, mirando las llamas de la chimenea. «Sebastián», susurró en la oscuridad. «Sí, gracias, por todo, por aceptarnos, por creer en nosotras, por ser tan diferente a él». El pronombre no necesitaba explicación. Sebastián se removió en el sillón, luchando contra el impulso de acercarse a la cama. «Cualquier hombre honrado habría hecho lo mismo», murmuró. «No», respondió Marguerite suavemente. «Cualquier hombre honrado nos habría echado del castillo para evitar las habladurías. Vos habéis arriesgado vuestra reputación por nosotras». Un rayo particularmente brillante iluminó momentáneamente la habitación, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Marguerite se sobresaltó visiblemente, ahogando un gemido de miedo.
Sin poder contenerse más, Sebastián se levantó del sillón y se acercó a la cama. ¿Puedo?, preguntó, señalando el borde de la cama. Margarita sintió, moviéndose cuidadosamente para no despertar a Celeste. Sebastián se sentó en el borde de la cama, tomando una de las manos temblorosas de Marguerite entre las suyas. «No hay nada que temer», murmuró, acariciando suavemente sus dedos. «Es solo una tormenta. Pasará. Cuando era niña», susurró Marguerite, «mi madre solía decirme que las tormentas eran solo los ángeles reorganizando los muebles del cielo. Pero después de que ella murió, mi padre no tenía paciencia para mis miedos. Y Felipe era un idiota», dijo Sebastián, con más vehemencia de la que pretendía. Marguerite lo miró con sorpresa por la dureza de su tono. «Era vuestro hermano». «Era mi hermano, y lo amé», respondió Sebastián. «Pero eso no me ciega a sus defectos. No os mereció, Marguerite. Ningún hombre que no pueda consolarte cuando tienes miedo te merece». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cargado de electricidad. Marguerite lo miraba con una expresión que mezcla vulnerabilidad, gratitud y algo mucho más peligroso. «¿Y vos?», susurró. «Vos me consoláis, yo haría cualquier cosa por consolarte», admitió Sebastián, su voz ronca de emoción contenida. «Cualquier cosa por ver desaparecer esa tristeza de tus ojos». Se miraron en silencio, conscientes ambos de que habían cruzado otra línea invisible. La tormenta rugía fuera, pero dentro de la habitación el único sonido era el de sus respiraciones aceleradas. «Sebastián», murmuró Marguerite, y había una súplica en su voz que él no pudo interpretar. «Dime, bésame». Las dos palabras cayeron entre ellos como una bomba. Sebastián se quedó inmóvil, luchando contra todos sus instintos. «Marguerite, no podemos. Tú eres la viuda de tu hermano», completó ella. «Lo sé que está mal, sé que va contra todo lo que es correcto. Pero por favor, solo una vez, déjame saber cómo es ser besada por un hombre que me desea realmente». La súplica rompió la última barrera de resistencia de Sebastián. Con infinita delicadeza, se inclinó hacia ella, enmarcando su rostro con sus manos. Una vez, murmuró contra sus labios, solo una vez. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de una ternura que Marguerite nunca había conocido, pero pronto se intensificó. Años de deseo reprimido, concentrándose en ese momento de conexión perfecta. Marguerite respondió con una pasión que la sorprendió a ella misma, sus brazos rodeando el cuello de Sebastián, sus dedos perdiéndose en sus cabellos castaños. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba ser deseada por un hombre que la veía como más que una posesión hermosa. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, luchando por controlar su respiración. «Esto no puede volver a suceder», murmuró, aunque sus brazos no la soltaron. «Lo sé», susurró Marguerite, «pero no me arrepiento». Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, mientras la tormenta seguía rugiendo fuera. Ambos sabían que habían cambiado algo fundamental entre ellos, que habían abierto una puerta que sería imposible cerrar. La calma tras la tormenta es solo aparente. Sebastián y Marguerite intentan mantener las apariencias frente a Celeste, pero el recuerdo del beso los delata. La niña, con su inocencia, revela sin querer que Philippe tenía una amante, la señora Dubois, dejando a Marguerite devastada, pero también liberada de la culpa por el desamor de su esposo. Cuando aún procesan la revelación, llegan al castillo el marqués de Beaumont, tío de Marguerite, y su hijo Etienne. Pretenden llevarla consigo y obligarla a casarse con Etienne por su propio bien, argumentando que necesita seguridad y respetabilidad. El marqués insinúa saber de los rumores que circulan en París sobre un posible romance entre la viuda y el duque.
Sebastián intenta defenderla, pero los Beaumont amenazan con quitarle la custodia de Celeste si Marguerite no acepta el matrimonio. Etienne le ofrece la boda como única salida honorable. Desesperada, Marguerite cree no tener otra opción. Pero Sebastián, decidido a protegerla y desafiar a la sociedad, le propone una alternativa impensable: podría ofrecerte mi nombre, podría casarme contigo. ¿Podéis creer lo que acaba de suceder? El duque Sebastián acaba de proponer matrimonio a la viuda de su hermano, pero ¿será suficiente para protegerla de las garras de su familia? ¿Qué secretos más oscuros saldrán a la luz? Suscribíos ahora a Historias del Duque Nobles para descubrir el impactante desenlace de esta historia. El próximo episodio revelará si el amor puede triunfar sobre las convenciones sociales más poderosas.